Hoy sí volvemos a Juan, entonces Juan capítulo 6. Versículo 1, vamos a leer, a partir del 1, ¿no? El último encuentro con Juan fue del capítulo 5 propiamente, y después se habló algo del capítulo 6, pero principalmente para introducir el tema de la Navidad y todas estas cuestiones, ¿no? Marcelo estuvo hablando sobre el pasaje de Jesús caminando por el lago de Genesaret. Juan 6:1 nos dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Este lago tiene varios nombres, así que si en tu versión está con Galilea, tiene varios nombres y es muy antiguo, así que encontramos este lago allá en Números, por ejemplo, con otro nombre completamente distinto, ¿no? Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta mañana que tú nos regalas para estar acá reunidos entre familia, y esta familia constituida por familias. Te alabamos por eso y te alabamos por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu ministre nuestras mentes, nuestros corazones, y que crezcamos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien, Juan ahora introduce otra señal. A esta altura, todos nosotros tenemos presente, no nos hemos olvidado que Juan trabaja con esta categoría de señales y no de milagros en sí. La razón es muy sencilla, es que Juan está queriendo conducir a su público, a aquellos que lo leen, a la verdad más profunda del ministerio de Cristo, es decir, por detrás de lo que Cristo realiza hay una señal.
Entonces, toda señal conlleva consigo un milagro, pero ni todo milagro es una señal. Un milagro puede ser apenas eso, un milagro que quedó ahí. Pero Juan no trabaja con esto. La selección que hace Juan de las señales, todas ellas apuntan a algo que va más allá de lo que Cristo realizó allí. Entonces, las bodas en Caná, la transformación del agua en vino, luego la sanación del hijo de un oficial, después el hombre de Betesda, bien varios que estaban allí en el estanque de Betesda, y Cristo sanó uno, tuvo por bien sanar uno, y Juan dijo que esto fue una señal. Y va a seguir así con Lázaro, va a seguir así con la sanación del otro hombre que se presenta en el estanque de Siloé, y después va al templo a presentarse al sacerdote, y también en la multiplicación de los panes. Y Juan introduce el capítulo 6 diciendo después de esto, o después de estas cosas. Esto nos lleva a pensar de manera equivocada, pero nos lleva a pensar que lo que acontece aquí es inmediatamente después de lo que acontece en el capítulo 5. Nosotros nos acordamos que en el capítulo 5 Cristo, luego de sanar al hombre que está allí desde hacía 38 años en el estanque de Betesda, empieza una discusión muy fuerte entre Jesús y aquellos judíos que hacían oposición al ministerio de Jesús. Otra cosa que hablamos algunas veces acá es que en Juan, cuando se dice los judíos, no es una generalización, sino que está hablando más específicamente de aquellos judíos que hacían oposición al ministerio de Jesús, ¿tá? Después habían otros que seguían a Cristo, tal como Pedro, ¿tá? Tal como Andrés, que ya son discípulos de Cristo aquí en este momento, el propio Nicodemo después, que ya pasamos por el capítulo 3, va a ser un seguidor de Cristo, esto vemos más después en el texto. Entonces no son todos los judíos, sino aquel grupo de judíos que hacían oposición al ministerio de Cristo. Allí en el capítulo 5 entonces Cristo llama a Moisés como testigo suyo, porque Moisés dijo que vendría un profeta y saldría del pueblo allí el profeta, y ellos tenían la expectativa de ese profeta, y acá reincide esa esperanza de este profeta. Está allá en el Deuteronomio capítulo 18. Él dice que Dios es testigo de que Él, Cristo, realiza las obras. Dios Padre es testigo de que Él está realizando las obras de Dios, y Él dice que la ley está a su favor, porque la ley y los profetas hablan de Él. Todo eso porque el hombre, luego de ser sanado, agarró su camilla y salió caminando, y los judíos que contemplaban a aquel hombre 38 años mal, no se alegraron con su sanación, sino que se pusieron tristes porque esto pasó en un día de sábado. Y ahí empieza una discusión que se va a extender por el capítulo 6, no ahora aquí, pero luego después, 7 y 8. Se va quedando cada vez más intensa. Pero después de esto, no está relacionado directamente entonces con lo que pasa en el capítulo 5, sino que hay un espacio de tiempo que va de 6 meses a un año para que acontezca eso. Entre el capítulo 5 entonces, las cosas o la señal y las consecuencias de esa señal en el capítulo 5 y el comienzo del capítulo 6, tenemos un espacio de un año aproximadamente. ¿Cómo sabemos? Por los otros evangelios. Porque en los otros evangelios se habla, Lucas, Mateo, Marcos, dan detalles del ministerio de Cristo en Galilea. Entre estos detalles, por ejemplo, el sermón, el llamado sermón de la llanura, tal como Lucas lo llama, o sermón de la montaña, tal como Mateo lo llama. Es el mismo sermón. Pero acontece ahí, y Juan no registra este sermón. Y entre el capítulo 9 y el capítulo 4 de Marcos y el capítulo 9 están aquellos acontecimientos del ministerio de Cristo en Galilea que conlleva de 6 meses a un año y que Juan no hace caso de registrar. ¿Y por qué? Porque el propósito de Juan es otro. Y el propósito está allá en el capítulo 20, versículos 30 y 31, es que la gente
llegue a la creencia de que Jesús es el Mesías y creyendo en eso ellos puedan tener vida en su nombre. Entonces, para esa finalidad, no le interesa a Juan describir o narrar todos los acontecimientos, sino aquellos que a él le interesa más. Por eso deja este espacio de tiempo con acontecimientos importantes que va de 6 meses a un año y ya introduce el capítulo 6 diciendo después de esto. Entonces, después de eso hay casi un año y hay varios acontecimientos. Esto nos da también la dimensión de la importancia de la complementariedad de los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas se complementan uno a otro, y Juan, que sale del espectro del evangelio sinóptico, ¿no? Ustedes se acuerdan del sinóptico porque se repite, se puede ver en paralelo. Entonces, sinóptico es porque estos eventos que narran Mateo, Marcos y Lucas, o en su orden, Marcos, Mateo y Lucas, se puede poner en una columna y comparar uno con otro porque describen casi en su totalidad un mismo evento con algunas diferencias que tienen que ver con su público, tienen que ver con para quién y para qué se escribió. Juan, que sale de este grupo de los sinópticos, también complementan cosas. Por ejemplo, encontramos el milagro de la transformación del agua en vino acá en Juan. Está complementando algo del ministerio de Jesús en Galilea que no vemos en otras partes. ¿Tá? Los evangelios se complementan entonces. Pero después de esto, ¿qué fue lo que pasó entonces? Después de estos 6 meses, un año, varios eventos pasaron, pero Juan está interesado en eso acá. Y él dice, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, o Tiberias, en fin. Hay una serie de nombres para un mismo lado, que ya vimos acá en dibujo, está el agua en el medio, tiene una extensión, a veces se llama mar, por su extensión, ¿tá? Entonces acá yo tengo como el mar de Galilea, el de Tiberías. Y yendo Jesús le seguía una multitud, ¿tá? Una multitud. ¿Por qué? Y acá es interesante, ¿no? Siempre hablamos acá, estas palabritas así, ¿por qué? Para que nos da una perspectiva muy importante de lo que va a venir, porque nos habla de finalidad y nos revela motivaciones, porque a veces nos dice, pero las motivaciones no sabemos, es imposible, solo Dios sabe las motivaciones. No, nosotros podemos saber también. ¿Por qué? Porque las motivaciones se transforman en acciones. Nunca las motivaciones son tan introspectivas que quedan siempre adentro. Por el contrario, las motivaciones tienen que ver con lo que Cristo dijo en otro lugar, que la boca habla lo que está en el corazón. ¿Qué es lo que se está revelando? Motivaciones. ¿Conocemos la profundidad del corazón humano? Claro que no, ni el nuestro. Ni la profundidad del nuestro. Pero podemos saber de las motivaciones nuestras en primer lugar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Por qué estoy yendo? ¿Por qué estoy volviendo? ¿Por qué me encuentro? ¿Por qué no me encuentro? Sí, podemos. ¿Cómo? Por las actitudes que tenemos. Las actitudes no están aisladas de las motivaciones. Las acciones no son algo aparte de lo que llevamos adentro nuestro, de lo que nos está alimentando, de lo que nos está, de lo que estamos cultivando. Entonces, la acción va a revelar la motivación. Cristo va a llamar esto, dando otro ejemplo de frutos. Por los frutos podemos conocer qué es lo que uno es. Si hermano é hermano, se é guaxaba é guaxaba. ¿Por qué? Porque el fruto revela, es eso. Bueno, entonces le seguía una gran multitud y ahí entra él porque luego de inicio Juan ya nos dice por qué esta gran multitud seguía a Jesús. Y era porque veían las señales que hacía en los enfermos. Está clarito la motivación. La motivación está clara. Una multitud seguía a Jesús porque veía las señales que Jesús realizaba en los enfermos. Estaba claro. El tema es que parece que no ha cambiado muchas cosas, ¿no? Llegamos al siglo XXI, 2000 años por lo menos se pasaron, y hay una multitud siguiendo a Jesús por las señales que Él realiza. Hace mucho había no hay todavía, porque el video queda, que reivindicaba la fortuna de los atletas.
de los jugadores, porque eran impíos y tenían una fortuna enorme, y él, que estaba entregando su vida con sudor y lágrimas, no tenía la fortuna que tenían los jugadores de fútbol. Y él estaba reivindicando: Señor, ya me enojé, yo quiero la fortuna de ellos para nosotros. Y la gente lo aplaudía de una manera tremenda. Yo leí: nada, nos estamos equivocando. Mira eso, no hay gloria a Dios, no hay aleluya, no hay nada. Y la gente lo está aplaudiendo, saltando y diciendo así: qué bueno es eso mismo. Y había gente llorando de tan maravillada que estaba. Y claro, con la fortuna de algunos, cualquiera lloraría, ¿no? Para llorar. Se reivindicaba la fortuna. Una multitud que sigue a Jesús por las señales, por lo que Cristo realiza en nosotros. Realiza. Hay un hombre que está 38 años enfermo y ya no está más. ¿Quién fue? Jesús. Bueno, es ese. Vamos a hacer. Hay una fiesta y se termina el vino. Y luego se multiplica agua, se transforma, agua en vino. ¿Quién fue? Jesús. No es bárbaro, es este el que vamos a seguir. Es este el que vamos a seguir. Y hay un grupo de gente que está hambrienta y necesita comida. Y Cristo va y toma, ya me estoy anticipando acá, toma 5 panes, 2 pescados, y transforma y alimenta 5.000 hombres. Había más de 5 porque acá me están hablando las mujeres y los niños. Alimenta a todos. ¿A quién voy a seguir? A este, hermanos. Panadería, fuera. Bodega, fuera. Policlínica, fuera. Mirá cuántas cosas eliminamos de nuestra vida acá. Y este vino es el mejor, no es cualquiera. Y esta sanación es de la mejor, porque la consulta es inmediata, una conversación normal y puf, ya está. No hay tratamiento a largo plazo. Vamos a ver cómo evoluciona ahí esta enfermedad que tenés, esta parálisis que tenés, en fin, esta cosa que tenés. Vamos a ver cómo evoluciona, va y viene, va y viene, va y viene. Y un médico un día está bien, el otro día ya quiere salir de vacaciones, te atiende de cualquier manera. No, es inmediato. Entonces eliminamos policlínica. Mutualista, eliminamos, porque hay que pagar, entonces eliminamos mutualista. ¿Qué más queremos? Y más, el hombre sabe dar espetáculo, aunque no es su intención, pero camina sobre el agua. ¿Se acuerdan del hombre, del mágico, aquel David Copperfield? ¿No? Que quiso ser extirpado por los mágicos, porque reveló todos los trucos de los mágicos. Ahora está viviendo en Brasil, en el interior de São Paulo, David Copperfield. Fue a vivir ahí. Se ganó plata, se compró un campo, y como no supo hacer mágica, tiene que trabajar para mantener. Ahí. Y Cristo caminó sobre el agua. Entonces ese es el que tenemos que seguir, ¿no? Es ese el que tenemos que seguir. Y la multitud. Y le seguían la gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Va a una llanura y en esta llanura, un pequeño monte, Jesús se sube y se sienta allí con sus discípulos. Y ahí en el versículo 4, vas acompañando conmigo y leyendo, porque así también despertamos todo el ser que hay en nosotros ahí. Y estaba cerca que la Pascua. Juan hace cuestión de registrar eso, porque en la Pascua hay un clamor por liberación, porque Pascua es eso. Entonces nosotros acordamos, aprendimos lo que fueron de chiquito, en esto no me puedo incluir porque no tuve este privilegio de la escuela bíblica dominical infantil, pero lo que fueron aprender, Pascua es liberación, es pasar por encima, entonces por eso la sangre, los dinteles, el cordero muerto, el pan y las hierbas amargas, porque está todo apuntando para Cristo. Liberación de esta esclavitud en el Egipto por casi 400 años aproximadamente, y Dios ahora va a liberar este pueblo, y Pascua es eso. Y la Pascua inaugura un nuevo año para el judío. El año judío empieza entonces en la Pascua, el mes de abril, más o menos aproximadamente, marzo, abril. Empieza ahí. Entonces tiene una importancia capital, fundamental para el judío.
Y Juan habla de esa Pascua también, no solo de esa, pero de esa también. Y se acercaba la Pascua, la fiesta, mira cómo él define, pone el artículo definido diciendo la fiesta, no es una fiesta cualquiera, es la fiesta judía. Esto nos da dos cosas: primero, la importancia de la fiesta, y segundo, el conocimiento de quien leía eso, que sabía de esa fiesta y la importancia que tenía. Versículo 5: cuando alzó los ojos, Jesús vio que había venido a él gran multitud. Entonces dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe se ha conjecturado por qué Felipe, y ahí sale con una cantidad de cosas, pero mejor es estar acá. Capaz que estaba cerca y Cristo fue a Felipe y dijo: Felipe, mira el grupazo de gente que viene ahí. Ahora esta gente va a tener hambre, ¿dónde vamos a comprar pan? Ahora el versículo 6 dice: pero esto decía, es decir, Cristo decía eso para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Qué tranquilidad nos da también eso, ¿no? Ya anticipando un poco en lo que serían nuestras conclusiones acá. Qué tranquilidad, ¿no? Porque Cristo preguntó a Felipe para probarle la fe, que ya caminaba con Cristo ya un cachito de tiempo, ya había visto alguna señal. Entonces Cristo ahora quiere saber dónde está parado Felipe, ¿no? Pregunta a Felipe: mira el grupo que viene ahí. Bueno, agua en vino ya había sido transformado en abundancia, ¿no? Capaz que Felipe podía acordarse de eso y decir: que transformó agua en vino, dar comida para la multitud, aunque sea del pasto, transformar no sé, en lechuga, es factible. Pero Felipe ya, con la cabeza humana, como es completamente natural, y capaz que nosotros haríamos lo mismo, ya hizo las cuentas, cuentas. Y dijo: Señor es bravo, mira. Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios. Un denario contiene 10. Entonces, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Él está hablando del sueldo que se pagaba a un trabajador por 200 días. Él está hablando. Lo que un trabajador recibe como sueldo, como salario, 200 días, no es suficiente para comprar pan, para que cada uno tenga un pedazo. Entonces él está hablando: es complicado, Señor, acá lo que tenemos frente a nosotros es complicado. Ahí aparece otro, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es eso para tantos? Hay uno aquí que también se ha conjecturado bastante. ¿Lo que hacía el chiquinín con esta comida? ¿Vendía? No sabemos. Y tampoco importa saber eso. ¿Qué hace la mamá que fue más precavida, más preparada, ¿no? Aquella mamá que se preocupa con los hijos y dice: no, mi hijo, llévate una torta de fiambre porque va a ser para el día, va a ser largo. Llévate unas empanadas por lo menos, ¿no? Y saben las mamás aquellas preparadas, ¿no? Entonces, puede ser también, pero todo eso puede ser. El hecho es que había un muchacho, que no era un niño, había un muchacho, ¿tá?, que tenía 5 panes, 5 tortas así. ¿No? Y se habla así porque las palabras son distintas. Para el pan larguito que se usaba de manera más común, y los panes que este muchacho tenía. Y tenía 2 pececillos. Interesante como fueron, no eran cosas grandes, no era un cazón enorme que se había sacado. 2 pececillos, quizás sardinas, por la región y por lo que se pescaba allí. ¿Qué vamos a hacer con esto, con esta multitud de 5.000 hombres, y que algunos traen sus esposas, y con las esposas están los hijos también? ¿Qué vamos a hacer? Versículo 8 y 9. Entonces el 10 nos dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Vamos a organizar la cosa, ¿no? Vamos a organizar la cosa. Y había mucha hierba en aquel lugar, y Marcos nos da un detalle interesante sobre esto, porque él dice que la hierba, el pasto estaba verde. Nos da un estudio entre líneas para decir: Marcos estaba presente allá también, en el evento, porque él sabía hasta cómo estaba el pasto, la hierba.
Por ahí vamos descubriendo cosas del texto bíblico, ¿no? Detalles interesantes. Juan apenas dice que había mucha hierba en aquel lugar, ¿no? Y habla en hierba acá, nosotros que venimos de un cierto lugar acá, ya me vienen otras cosas en la cabeza de la hierba, ¿no? Había mucha hierba. Nosotros pasamos por un lugar esta semana que tenía mucha hierba, pero bastante. Se vendía, se donaba, se fumaba, hacía todo con las hierbas que había, pero había una cantidad. Nosotros que no vendíamos, no fumábamos, salimos bien, pero bien así con hambre de allá también, ¿no? Mucha hierba. Y acá había que tener otra hierba, era un pasto. Vamos con un pasto porque a esta altura, como no sabía todo eso que iba a haber en el siglo XXI, entonces a esta altura un pasto. Y Marcos dice que ese pasto estaba verde el pasto. Entonces tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, mira otro detalle importante, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Cuánto querían? De no tener nada, de tener preocupación, de hacer cuentas para saber cuánto plata podría quizás alcanzar, ahora ya se está repartiendo cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Entonces no está hablando de las migas. Otro detalle, recoger los pedazos. La miga va a venir los pajaritos, van a comer, vamos a alimentar toda la cadena, ¿no? Entonces, ustedes ya comieron, no vamos a desperdiciar, Cristo no desperdicia nada, vamos a recoger esto, pero los pedazos tampoco vamos a ser miserables y sacar hasta las migas. Entonces, va a venir otro, después otros seres, las hormigas, ya estaban, las hormigas negras, las amarillitas, también estaban los pajaritos, los carneros, estaban todos acá ya, y ellos van a comer. Se recogen entonces los pedazos que habían sobrado y se llenaron, versículo 13, 12, y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, acá se arranca en el versículo 2 diciendo que ellos seguían a Cristo por las señales que habían visto que Él hiciera en los enfermos. Entonces ahora aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente aquí el profeta. Acá es una referencia entonces a lo que ellos aguardaban y esperaban, el profeta prometido allá en Deuteronomio capítulo 18. Entonces, este es el profeta. Se alimentaba oralmente en cada reunión, en sus encuentros, se alimentaba la esperanza por ese profeta que vendría. Y ellos ya habían asociado ese profeta con el Mesías. Entonces, ellos ven la señal y ahí dicen: este es el profeta, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahí entra Pedro, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahí va a entrar en la otra parte que Marcelo estuvo predicando acá hace algunos domingos. Pero mira cuántos detalles tenemos importantes acá. Vamos apenas ir concluyendo con estos detalles. En primer lugar, que ya comentamos algo, ¿por qué se sigue a Jesús? El otro domingo hablamos entre creyentes y discípulos, hay una diferencia enorme. Acá está un grupo de creyentes que ya creyó que ellos dicen: este verdaderamente es el profeta. Pero creer no significa mucha cosa, porque ellos creyeron a su manera. ¿Por qué? Porque ahora quieren hacerlo rey de cualquier manera. No dejaremos que se vaya, desaparezca, porque estamos esperando hace muchos y muchos años. Entonces, ¿por qué se sigue a Jesús? Es una pregunta siempre interesante, porque hay motivaciones más explícitas, que son malas, pero hay motivaciones más implícitas, que a veces nosotros mismos nos engañamos con ellas y pensamos que son muy reales, y a veces estamos seguindo a Cristo por causa de nosotros. Porque el bien que quiero es para mí, y no
la gloria para Dios. Esto es sutil y va implícito en nuestra caminada. Y ni siempre nos damos cuenta, pero el centro está siendo nosotros, porque yo lo que quiero es que yo esté bien. Yo esté bien. Yo lo que quiero es aprender a ser feliz. Y ahí para no ir acá con Isha, ¿no? Que ahora está enseñando también eso, yo aprendo a ser feliz aquí con Jesús. Pero yo soy el centro. ¿Entiende a dónde se va la cosa? Pero la motivación constituye el yo y no Cristo. La motivación del discípulo para servir a Cristo es Cristo. ¿Qué va a realizar Cristo? No sé. ¿Y va a sanar? Capaz que sí, capaz que no. ¿Y te va a mejorar financieramente? Capaz que sí, capaz que no. ¿Y te va a bendecir en la familia de manera así que va a ser todo lindo? Probablemente no. Esta bendición que pensamos de todo lindo, probablemente no. Entonces, ¿por qué sigo a Cristo? Por causa de Cristo. Porque Cristo es Dios y el Hijo de Dios que vino al mundo para traer la luz, para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser, para darnos vida eterna, para pagar la deuda que nosotros teníamos, y esta deuda nos puso bajo la ira de Dios. Entonces Cristo se ofrece como propiciación, paga la deuda, nos da vida y vida eterna. Entonces seguimos a Cristo por Cristo, no es por lo que Él puede hacer, y no es por mí mismo. No sigo porque quiero mejorar en la vida. ¿Cuántos testimonios hay de eso? Prender la tele de madrugada, cuando se desvela, prender la tele de madrugada. Si no se enojaron todavía de escuchar portuñol, prenden la tele de madrugada o la radio, van a encontrar portuñol de verdad, y ahí van a encontrar todo lo que es seguir a Cristo por mi causa, para que me vaya bien los negocios, porque antes yo estaba mal, ahora estoy bien. ¿Y quién se está bien? Bueno, mi empresa se había hundido, estaba complicada, ahora no, levantó nuevamente la empresa. Y se está bien. No es así antes, como Pablo escribió a los Efesios capítulo antes estábamos en las tinieblas, parece que no, o está apagado. Estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Esto es estar bien. Es un bien distinto al bien que se predica y que la gente busca hoy, que la gente quiere para sí hoy. Estar bien es decir, Bárbaro, me siento bien conmigo mismo. ¿No se da cuenta de cuán trágicos somos nosotros para estar bien con nosotros mismos? Cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, es un peligro enorme. Un peligro enorme estar bien con nosotros mismos, porque lo vil que somos, en lo general, decir, está bárbaro, porque estoy muy bien conmigo mismo. Ojo, porque esto es peligroso. Entonces, seguir a Cristo por causa de Cristo. Seguir a Cristo porque es Dios. Porque fuera de Cristo estamos eternamente perdidos. Seguir a Cristo porque es el único camino, es la única verdad y es la vida. Y es a través de Cristo que llegamos al Padre, seguir a Cristo. Un segundo detalle importante dentro de los varios que tenemos aquí es cuando Cristo le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer con esta gente toda, Felipe? Felipe se hace las cuentas rápido, capaz que se daba bien con las matemáticas, y dice, Señor, lo que un trabajador tiene como salario 200 días no es suficiente para dar un pedacito para cada. Entonces él dice, Cristo lo estaba probando porque Cristo sabía lo que tenía que hacer. Soberanía de Dios. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. Cristo nunca estuvo perdido en su misión, en el desafío que se propuso conscientemente, sabiendo que lo realizaría desde el comienzo. Cristo nunca estuvo perdido. Cristo siempre sabe lo que tiene que hacer. Porque el versículo 6 dice esto, pero esto decía para probarlo, porque él, Cristo, sabía lo que había de hacer. Allá en Isaías
Cuando se está hablando del Mesías que había de venir, dice que el Mesías nunca necesitaría de consejero, porque Él es el consejero por naturaleza, y el Espíritu Santo es su consejero también. Entonces no necesitaría, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Cristo sabe lo que tiene que hacer con tu vida, con mi vida, con tu familia, con mi familia, con su iglesia. Cristo sabe. Él sabe lo que tiene que hacer en cada circunstancia, en cada momento. Por isso que ele disse em Mateus capítulo 6, ele disse: por que estão preocupados ustedes? Miren los pájaros. Miren los pájaros. Que laburo, en el sentido de consciência para cobrar sueldo. No es que no laburan, los pájaros laburan y mucho, pero que laburo tienen de maneira consciente, como estou laburando para garantizar mi futuro. Miren los pájaros. Tienen todo lo que necesitan porque Dios les da. Miren las flores también ahí en el campo. No trabajan, apenas están, luego no estarán, pero mientras están porque Dios quiere, Dios les da lo que ellas necesitan. ¿Por qué? Porque Cristo sabe lo que tiene que hacer desde siempre. Desde siempre. Un tercer detalle importante para nosotros es que nada es insignificante cuando lo ponemos a los pies de Cristo. El muchacho tenía 5 panes, 2 pececillos, pero fueron colocados en el lugar correcto. Imaginar esta gente toda al final del día hambriente, que este muchacho aparezca con 5 panes, 2 pececillos, sin nadie para realizar el milagro. Iban a comer los panes, los pececillos y capaz que el muchacho. Pero los panes y los pececillos fueron colocados en el lugar correcto, en Cristo. Entonces no hay nada en nuestra vida que colocados en Cristo, en Dios, sea insignificante. Por más pequeño que sea, cualquier actitud del discípulo de Cristo, por menor que sea, por pequeña que sea, pero cuando es hecha en reverencia a Cristo, para la gloria de Cristo, es importante. Porque da gloria a Cristo. Acá en glorificar fue Cristo, no fue el muchacho, no. ¡Oh, qué muchacho bueno! Mira con los panes que tenía. No, Cristo. La señal es que Cristo es el soberano, no el muchacho. La señal es que Cristo es el Mesías, y no cualquiera que estuviera allí. Por eso que era una cosa imposible y se convierte en algo posible, porque fue colocado a los pies de Cristo, para usar el lenguaje nuestro. Esto nos tiene que ayudar a ver que, aunque parezca insignificante lo que tenemos, las palabras que podemos dar, los gestos y las actitudes que podemos tener, pero si hacemos en temor y en reverencia a Cristo para la gloria de Dios, esto es grandioso. Yo el domingo pasado hablaba de una llamada parece algo tan insignificante. Cuando hacemos para la gloria de Cristo y para el bien de nuestro hermano, no es insignificante. Un encuentro sencillo, que parece apenas un encuentro sencillo, pero cuando hacemos con la conciencia de que pertenecemos a Cristo y estamos para glorificar a Cristo, no es insignificante, es algo grande y poderoso. El talento que tengo, el don que tengo, que parece algo tan chiquito, no sé hablar como aquella persona ya, no sé pedir la fortuna de los impíos para mí. Gloria a Dios por eso que no sabéis, y no aprenda eso porque está mal, pero no sé nada de lo que ellos saben. Entonces, si no tenés nada de lo que ellos tienen, porque Dios no te dio eso. Usa lo que Dios te dio. Es el abrazo. Es el trabajo en los bastidores. Es ahí. El chiquito nunca levantó la mano. Mira, yo soy el único que traje comida, lávenme. Mírenme todos, me sacamos una selfie con todos acá para que yo sea recordado por todas las generaciones venideras, porque fui el único en un grupo tan enorme de gente, de despreparados, de gente que no se importa, que traje comida. No, desaparece el chiquilín solo aparece porque Pedro dice: acá hay uno. Y Pedro, bruto como era, capaz que ya lo puse en un recuerdo y dijo: mira, si el mestre pide, va a dar, porque si no la cosa complica para. Entonces ni tenía mucho para estar hablando. Desaparece porque Cristo es el Señor y Cristo es el que sabe lo que se tiene que hacer, y no ninguno de ellos. Ellos sacaron cuenta de que no el sueldo acá de 200 días no es posible. Vamos a despedir a la gente en otro evangelio, van a decir: Señor, vamos a mandar para
porque ellos van por los pueblos, pasa, cada cual se arregla. El que tenga plata que compre comida, el que no tenga que se vaya. ¿Quién mandó venir? ¿Quién los llamó? Vinieron para ver la señal, ahora vuelvan con hambre. Si tiene plata, passa allí en el kiosco, compre comida, si no tiene, vaya para casa. Y pida a mamá que prepare un mercadillo. Pero va por ahí, Cristo sabe lo que hace. Y lo que nosotros tenemos, por más pequeño que sea, colocado al servicio de Dios, es grande. Alimenta multitud, transforma corazones, transforma vidas, alimenta y alimenta vidas y más vidas y más vidas. Entonces, ¿por qué seguimos a Cristo? La motivación. Cristo sabe lo que hace siempre, porque Él es soberano, es Dios. Y lo pequeño a nuestros ojos, porque de verdad es pequeño, lo insignificante a nuestros ojos, pero colocado a los pies de Cristo es algo grandioso, maravilloso, que puede transformar muchísimas vidas, comenzando por la mía. Y Dios nos dé su gracia y su misericordia para saber poner delante de Él lo que tenemos, para tener la conciencia de que Cristo sabe lo que hace. No se equivoca nunca, nunca, nunca. Cuando Él dijo, tráeme entonces los 5 panes y 2 pescados, Él ya sabía lo que iba a hacer. Ya sabía desde siempre. Cuando Él dijo, organice la gente, nos habla del carácter de Cristo, es un Dios organizado. Vamos a Eclesiastés capítulo 3, nos habla, Dios es extremadamente organizado, porque dice que hay un tiempo para todo. Y ahora dice, organice la gente. Organice la gente, ponga recortada, todos ahí. Y después que sobró va. Entonces no tire la basura, vamos a aprender a valorar lo que se tiene. Valorar lo que se tiene. Y aún otro detalle que no puede pasar es que Cristo tomó estos panes, dio gracias, gratitud. El discípulo tiene gratitud en el corazón. ¿Y por qué se agradece? Por lo que Él tiene. La tendencia nuestra es quejarse por lo que no tenemos. Nos quejamos por lo que no tenemos y no damos gracias por lo que tenemos. Entonces es al revés. Cristo da gracias por lo que tiene. Tiene 5 panes, 2 pececillos. Da gracias al Señor. No se quedó lamentando, pero si tuviéramos más panes, no lo tiene. ¿Qué hacemos? Damos gracias por lo que tenemos. Tengo este lugar para vivir, me estoy quejando porque no tengo aquello. Agradezca por eso. Vivo en este barrio, me estoy quejando porque no vivo en aquello. Agradezca por lo que tienes. Tengo este vehículo, me estoy quejando porque quiero aquello. Agradezca por eso que tienes. Se puede cambiar el barrio, pero agradezca por lo que tienes. Tengo esta comida, pero estoy pensando que mejor es aquello. Y lo que no tiene nada. Entonces, agradecer por lo que tenemos y no quejarnos por lo que no tenemos. Es lo que aprendemos colocar en ese texto, en el nombre de Cristo. Así que agradecidos a Dios, porque Cristo es soberano y siempre sabe lo que hace. Sondeando por nuestros corazones para saber la motivación por la cual estamos siguiendo a Cristo. Nos dispongamos a poner en Dios lo que tenemos y lo que somos, por más insignificante que sea. Y Dios direccionará todo eso para su gloria y su honor. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana una vez más. Tenemos un lindo día, Señor. Por el día mismo, porque es fruto de tu gracia también, por poder estar acá en familia con mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por poder ser iglesia, esta cosa tan hermosa que es la iglesia tuya, Señor. Y que nos desafía tanto también a aprender, a crecer, a disminuir, a amar, a ir más allá de nosotros mismos. Te damos gracias. Te damos gracias porque tú siempre sabes lo que haces. Nunca estás perdido, nunca estás desorientado. Siempre sabes lo que haces y lo que haces es perfecto. Te agradecemos por eso.
Te agradecemos porque en tus manos lo que somos, lo pequeño que somos y lo pequeño que tenemos, se transforman en algo grandioso para bendecir a mucha gente y para glorificar a tu nombre. Te alabamos por eso. Y te alabamos, oh Dios, por lo que tú nos has dado. Nos ayuda, Señor, a tener gratitud en nuestros corazones por lo que tenemos, por lo que tú nos has dado. Y lo que tú quieras agregar, Señor, que agregues. Y lo que no, enséñanos a tener gratitud en el corazón, Dios. Señor, en el nombre de Cristo, enseña a esta iglesia a crecer para tu gloria. Ayúdanos, como hijos tuyos, como iglesia tuya, a sondear las motivaciones de nuestros corazones, para que te sigamos por lo que tú eres, Dios eterno, grande y maravilloso. Para que te glorifiquemos por lo que haces también. Claro que te glorificamos por tus obras, que son maravillosas. Es verdad, te glorificamos por ello. Pero que tu ser sea lo que satisfaga nuestros corazones, con milagros o sin milagros. Que sea así, Señor, para todos nosotros. Bendiga con salvación cada uno que aquí está, Señor. Los que están ahí indecisos, sencillos, Señor, que tú puedas obrar en sus corazones trayendo salvación. Los que vienen creciendo acá, Señor, también, que sean iluminados sus pensamientos para decidir por este camino de luz eterna, que brille en las mentes y en los corazones y que trae salvación. Los que están un poquito lejos, Señor, por comodidad, Señor, traiga a este calor de estar contigo, Señor, para la gloria de tu nombre. No deja a ninguno de nosotros ser apóstatas y tampoco indiferentes a tu obra y a tu voluntad. Líbranos de eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Glorificamos a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace también. Las obras de Dios son importantísimas y debemos glorificar. Queridos, se acuerden que el fin de semana del 24, 5 y 6 de marzo tenemos el retiro de la iglesia, ¿tá? 24, 5 y 6. Si no estoy equivocado. Si estoy equivocado es por ahí la fecha. Está bien, ¿no? 24, 5 y 6. Viernes, sábado y domingo en la Tuna. Los valores, los costos, Enrique y Lidia estarán averiguando todo eso y estarán pasando para la iglesia, ¿tá? A la brevedad van a estar pasando esto para la iglesia y están organizando, para que vayamos reservando, pagando, enfim. 24, 5 y 6 de marzo. Pasaremos el tiempo ahí juntos. El último sábado del mes, los jóvenes, adolescentes se estarán reuniendo con una actividad un poco distinta, van a la playa, van a estar un rato ahí, en fin. Los que pueden y quieren participar, los jóvenes y adolescentes, que estarán con adultos también, por supuesto, que participen. Domingo que viene, yo no voy a estar con ustedes acá, les hablé el domingo pasado, voy a Isilda Paulier en el encuentro de CIMA. Este encuentro de jóvenes que se reúnen, Movida Uruguay es un ministerio, dentro de Movida está CIMA, que es una congregación de jóvenes local y que también se reúnen de manera internacional, porque están en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Alemania, y a veces hace sus encuentros internacionales. Es un encuentro de una semana, va de lunes a sábado, creo, lunes, son 6 días, ¿tá? Yo voy a estar 2 días, domingo y lunes con ellos. Mi compromiso es domingo de noche, pero simplemente voy a salir temprano y participar desde temprano con ellos. Y Marcelo va a estar siguiendo acá con Juan. Nuevamente va a entrar en la barca que estaba ahí, va a atravesar el lago y va a seguir las contiendas de los judíos en contra del ministerio. Desde ya vamos a estar orando para que haya una linda reunión acá, que Dios sea glorificado y que nuestra vida sea glorificada. Amén. Que tengan una linda semana. Hay un retiro de mujeres del EFEMI, estamos invitadas, o sea, todas las damas que quieran participar, y eso es del 2 al 5 de febrero. Por si alguna le interesa. 2 al 5 de febrero de FEMI, que es el departamento femenino misionero de la Convención Bautista. Y es acá en la Tuna. En la Tuna también. La que quiera sumarse, ¿ah? Es
solo organizarse ahí para estar y participar. Nosotros estuvimos allá en martes y ayer terminó el retiro de familias de la Asociación Centro Sur. Estuvimos en martes, fueron de acá, no sé, los 12, 13 que estuvimos ahí. Y Dios va bendiciendo eso ahora. Bueno, queridos, tengan una semana linda todos ustedes. Nos quedamos contentos por los que vimos acá, hermanos que nos veíamos hace tiempo, los que nos vienen a visitar, porque están de veraneo por acá. Esto es mucha fidelidad, mucha fe, ¿no? Venir de veraneo y que casi siempre veraneo nos olvidamos de todo, ¿no? Así que Dios siga bendiciendo a todos en el nombre de Cristo.